Pastor Darío Silva Silva, abordemos de nuevo las llaves del poder basándonos en el libro que usted escribió sobre el particular. ¿Qué le parece si analizamos hoy la llave del acuerdo? ¿En qué consiste? Bueno, hay un principio elemental que debemos recordar, que hay un mundo natural y un mundo sobrenatural, y que todo lo que ocurre en este mundo natural depende de lo que esté ocurriendo en el mundo sobrenatural, y que el Señor Jesucristo entregó a los creyentes en Él, en su nombre, una serie de instrumentos, de llaves para abrir puertas sobrenaturales a la vida natural. Todo el poder espiritual que reside allá, desatarlo sobre nuestra vida aquí en la tierra. Y él hablando de opresiones satánicas, de cuando los demonios tratan de trabar las bendiciones de Dios sobre la vida humana, dice en el Evangelio de San Lucas, el que no está de mi parte está contra mí, el que conmigo no recoge, esparce. Siempre Jesucristo colocó las contiendas, los desacuerdos, las diferencias, como parte de la guerra espiritual. Lo fundamental de entender es, Dios une y Satanás divide. Y el propio Cristo enseñó, mientras estuvo en su tránsito terrenal, que toda casa dividida no puede permanecer en pie, no puede prevalecer. Y es por eso que la especie humana ve tantos estragos precisamente por el desacuerdo, porque el desacuerdo va a producir siempre grandes estragos sobre la vida humana. ¿Podemos citar algunos estragos que produce el desacuerdo? Sí, a ojo de buen cubero, los principales que se me ocurren en la Biblia. El primero, Caín y Abel. Imagínese usted que cuando comienza la historia humana en la tierra, en la primera familia, con los primeros padres y con los primeros hermanos, se produce la primera muerte, el primer asesinato. El emperador de la muerte, que es Satanás, inaugura el primer cementerio con el primer sepulcro, con el primer cadáver en el primer hogar, porque hubo un desacuerdo entre Caín y Abel. Eso ha sido llevado incluso a la literatura con éxito. Por ejemplo, en Los Hermanos Karamazov, el prestigioso escritor ruso Fedor Dostoyevsky llegó a decir, los hermanos son semilleros de discordia. Eso tiene una estructura puramente bíblica en su afirmación. Por otra parte, Nikos Kazantzakis, el celebrado premio Nobel de literatura, nacido en Creta, es decir, un griego del siglo XX, escribió una novela llamada precisamente Hermanos Enemigos, donde se muestra el espíritu de Caín y el espíritu de Abel permanentemente enfrentados en la vida humana. Lo que podemos sacar como lección aquí es que el desacuerdo siempre produce muerte. Otro ejemplo bíblico es el de Agar y Sara. El patriarca Abraham y su esposa, Sara, no podían tener hijos. Ella iba como por los 95 años y ella tendría quizás los 90, había dejado de menstruar, y aunque Dios les había prometido un hijo, habían perdido la esperanza de tenerlo. Cuando nos ponemos a interpretar lo que Dios dice, ¿quién sabe si lo que dijo Dios era verdad?, pensó Sara. Y autorizó a su esposo Abraham a que entrara a la tienda de una esclava egipcia muy garbosa de cuerpo de palmera que se llamaba Agar. El viejo ni corto ni perezoso cumplió ese penoso deber. Y entonces nació Ismael, el primogénito de Abraham, que es el padre de los árabes o ismaelitas. Y por supuesto hay que entender que ese es un pueblo de mucha bendición, porque cuando Agar y Sara se ponen a discutir por sus hijos, habiendo nacido ya Isaac, el hijo del matrimonio legítimo del patriarca Abraham con Sara, Agar es expulsada al desierto junto con su hijo Ismael. Y allí un ángel le dice, no te preocupes por el muchacho, Dios va a hacer de él una gran nación, porque es descendiente de Abraham. Sin embargo, lo que parece interesante es lo siguiente, hubieran podido ellas estar de acuerdo, permanecer juntas, sus hijos bajo el mismo techo, disfrutando la sombra de su padre Abraham, que era el hombre más importante de la época, etcétera. Pero por el desacuerdo de estas dos distinguidas señoras, como suele ocurrir siempre y hoy en día no es una excepción, los dos muchachos crecieron separados, formaron unos pueblos que han sido irreconciliables. Ha producido confrontaciones, guerras, una cantidad de contiendas, incluso de terrorismo, como los palestinos y los descendientes de Sara, que son los judíos, en la propia Tierra Santa. De tal manera que la lección aquí es que el desacuerdo siempre genera guerras. El tercer caso que uno puede citar para no alargarse más es Esaú y Jacob. Cuando Rebeca, la esposa de Isaac,
el hijo de Abraham, da a luz, lo que sale de su vientre son gemelos, Esaú y Jacob. Bueno, la verdad es que Esaú y Jacob tuvieron diferencias irreconciliables desde un principio, hasta el punto de que por esas diferencias se llegó a una negociación de la primogenitura. Esaú era el mayor, el que salió primero del vientre de su padre. Pero Esaú no se preocupaba de las cosas espirituales y no le interesaba ser el primogénito. Era un hombre materialista que vivía simplemente cazando para comer. Y un día que no había podido conquistar ninguna pieza en su cacería, llegó a la tienda y encontró que su hermano había preparado un delicioso plato de lentejas y negoció con él el derecho de la primogenitura. Y allí fue donde el doctor Laureano Gómez, destacado líder de la derecha colombiana hace muchos años, sacó la idea del lentejismo y de los lentejos, que son los que cambian por canonjías sus ideas políticas. Y Laureano lo que dijo, me parece, fue, estas son lentejas, si las quieres las tomas y si no, las dejas. Pero ¿qué sucedió? Esaú y Jacob se enfrentaron tan fuertemente que Jacob tuvo que huir de la tierra de Canaán hacia Padán Aram en Mesopotamia. Y de ellos surgieron unos pueblos irreconciliables, los israelitas y los edomitas. Y cuando, para abreviar la historia, venían de Egipto los hijos de Israel para entrar otra vez a Canaán, le mandan a decir a los edomitas descendientes de Esaú, déjanos pasar por tu tierra, no vamos a causar ningún daño, todo lo que comamos lo vamos a pagar, no utilizaremos ni siquiera el agua de tus pozos. Y entonces Edom dice, no pasarás por mi tierra. Y aun cuando conquistaron la propia tierra de Canaán, la que fluye leche y miel, los edomitas, descendientes de Esaú, fueron los enemigos verdaderamente violentos de los descendientes de Israel. ¿Por qué? Por el desacuerdo de los hermanos. Porque el desacuerdo siempre, siempre, siempre genera contiendas. Y es una verdad bíblica que nadie puede esconder ni soslayar. Así como Jesucristo nos ha enseñado, y la Biblia en general, que el acuerdo produce frutos maravillosos para la vida humana. Pastor Darío, así como hay muchos estragos del desacuerdo, también hay muchos frutos que se derivan del acuerdo. ¿Podría citarnos algunos? Bueno, sí, claro. El primero que se me ocurre es el de Ruth y Noemí. Noemí era una señora casada con Elimelech y por una hambruna que hubo en la Tierra Santa huyó hacia Moab, donde sus hijos se casaron con mujeres moabitas. Luego ella y sus propias nueras enviudaron. Murió su esposo y murieron sus dos hijos. Y mire lo que pasa cuando se produce tal catástrofe. Alzaron la voz deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Esta mujer se pone de acuerdo con su suegra. Regresan a la tierra de Judá, donde ya las cosas han cambiado, y entonces las dos mujeres siguen caminando hasta Belén. Y para abreviar esta telenovela bíblica, allá hay un tipo muy importante, lo que llaman en Colombia un cacao, que se llama Booz, dueño de los más grandes plantíos que existen en toda la Tierra Santa. La ley de Moisés decía que una viuda podía caminar por los sembrados recogiendo toda la cosecha que necesitara para su subsistencia sin que nadie la molestara. Y eso es lo que hace Ruth, una viuda de un judío. Finalmente, Booz se enamora de ella. Y agotado el recurso de que cualquier otro de los parientes pueda casarse con ella, él mismo lo hace. Y de Booz y Ruth nace Obed, que es el padre de Isaí, que es el padre del rey David. Porque esta mujer, Ruth, tuvo la buena idea de aliarse con su suegra, que era su única autoridad espiritual sobre la tierra, y permanecer en un acuerdo perfecto espiritual con ella, en amor y en sometimiento. Dios la bendice hasta el punto de que de su propia descendencia nace nada más y nada menos que el Redentor de la humanidad, que es Jesucristo. De manera que el acuerdo asegura la descendencia. Pero me parece que en el Nuevo Testamento las cosas se aclaran aún más. Jesús de Nazaret, cuando enviaba a la gente a predicar y a hacer milagros, nunca les dijo, váyase usted solo,
sino los mandaba de dos en dos, siempre de dos en dos, como una yunta, porque hay que trabajar las cosas espirituales en acuerdo con algo o con alguien. Y cuando el Señor ya resucitó y ascendió al cielo, un día Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. Voy a leer en Hechos de los Apóstoles el capítulo 3. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, no Pedro solo. Pedro con Juan, son dos. Mirándolo fijamente le dijo, míranos. No le dijo, mírame. El hombre fijó en ellos la mirada, en los dos, no en uno solo, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza y empezó a saltar y a danzar en el templo, alabando el nombre del Señor. ¿Por qué se produce la sanidad? Porque Pedro y Juan están de acuerdo. Uno es la llave y el otro es la cerradura. Así trabajan las cosas espirituales, estrictamente de esa manera. No podemos inventar otra fórmula ni otra dinámica para lograr que el poder del mundo sobrenatural se desate en el mundo natural. Es indiscutible, pastor, que algunas veces es inevitable el desacuerdo. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Bien dicho, inevitable. Somos seres humanos. El Señor no ha creado clones. La idea de Dios no es hacer fotocopias. Cada ser humano es una unidad original en sí mismo. Y eso significa que tenemos distintos criterios, diferentes maneras de pensar y de actuar. Incluso el temperamento, el carácter, la cultura hace que a veces nos distanciemos, que opinemos de distinta manera. Eso no es pecaminoso ni es malo. Mi amigo Luis Palau ha dicho una cosa tremenda, que cuando dos personas están perfectamente de acuerdo en todo, por ejemplo, en los matrimonios, hasta en el color del pañuelito que el hombre va a usar en el bolsillo de su saco, es señal inequívoca de que uno de los dos es un retrasado mental. De manera que los desacuerdos vendrán. Lo importante es que conduzcan al acuerdo. Y en la Biblia hay una serie de ejemplos que nos ayudan. Por ejemplo, Abraham y Lot es bien elocuente. En Génesis 13 se relata esto. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. No dice que estaba siquiera acomodadito el padre de la fe, sino que era riquísimo. Pero ¿qué sucedía? También Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganados y tiendas de campaña. Y dice la Sagrada Escritura que la región no daba abasto para mantener a los dos y a toda la gente que los acompañaba. Nunca olvidemos que Abraham, cuando sale de Ur de Caldea, se lleva a su sobrino Lot. Lot debería tener una deuda de gratitud con su tío. Sin embargo, vamos a ver cómo se desencadena esto. Comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Entonces, ¿qué es lo que le dice Abraham a Lot? Bueno, mijo, usted verá para dónde agarra, porque yo soy aquí el jefe, la autoridad espiritual, además soy su tío, y me tiene que dejar la tierra para mí solito. Escuchemos bien, el padre de la fe cómo reacciona. Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros. No debe haber pleitos entre nosotros, ni entre nuestros pastores. ¿Qué añade? Bueno, entonces hagamos lo siguiente, yo voy a agarrar esta parte de la tierra y tú de esta raya para acá, para ti y tus rebaños. No. Observemos cómo es el padre de la fe de generoso. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha, y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Él renuncia a un derecho que en forma natural tiene. La diferencia de reacción está en Lot. Levanta la vista, observa todo el valle del Jordán, y claro, esa es tierra de regadío, tierra pues que tiene una gran capacidad para producir, y ni corto ni perezoso, agarra eso para ir y va poniendo sus tiendas hasta la propia ciudad de Sodoma, que era la Nueva York de entonces, y el garoso del Lot hasta compra un apartamento en el Central Park. Mientras tanto al viejo Abraham, que se ha desprendido de todo por su sobrino, le toca un peladero, un sequedal en el desierto. Él no se preocupa por eso. Él cedió sus derechos. ¿Y qué pasa en la historia? Al garoso le es destruida su tierra, cuando Sodoma,
Gomorra, las ciudades vecinas y todo el valle del Jordán es arrasado por el fuego del cielo. En cambio, el sequedal, el desierto, el peladero de Abraham, se convirtió, gracias a su fe, en la tierra que fluye leche y miel. De manera que allí tenemos como el que se pone de acuerdo, aún en el desacuerdo, siempre va a recibir bendición. El segundo ejemplo que me gustaría mirar es el del apóstol San Pablo y su amigo Bernabé. Bernabé es en realidad el hombre que presenta a Pablo a los otros apóstoles que habían estado directamente con Jesús. Eran muy amigos, eran realmente mancornas. No caminaban el uno sin el otro para ninguna parte. Y un día, sin embargo, tuvieron un trágico suceso. Algún tiempo después Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Esta historia es sencilla. Juan Marcos, que es sobrino de Bernabé, es nada menos que el autor del segundo evangelio. Pero era un joven un poco inconsistente en esta época, demasiado adolescente todavía, no había podido afianzar su personalidad, y cuando se fue con su tío y con Pablo a predicar y les echaron piedra, él dijo: yo con estos viejos no me vuelvo a ir porque resulta muy peligrosa la misión. Entonces aquí Pablo lo que está diciendo: ese chino cobarde no me sirve para que vaya conmigo, no lo llevaré. Entonces se produjo entre ellos un conflicto tan serio, dice la Biblia, que acabaron por separarse. Si hay un conflicto, mejor separémonos si es irreconciliable. Oiga pues, pero entonces, ¿qué ocurre? Bernabé no se va solo. Bernabé se llevó a Marcos, porque él es una llave que necesita cerradura. Jesús no enseñó a hacer el trabajo del evangelio solo. Inclusive hasta el llanero solitario tenía a su indio que lo acompañaba en las tiras cómicas. Y entonces Pablo, él sí dijo: yo no necesito a nadie. Imagínense, semejante personalidad tan importante, la figura más trascendental de la especie humana en los últimos 2000 años, dice Paul Johnson. No, señor, Pablo es espiritual. Escogió a Silas y se lo llevó con él. Pablo razonó: yo también necesito una cerradura para mi llave. Esa es la manera como vemos que cuando hay un desacuerdo, podemos ponernos de acuerdo para que el desacuerdo nos lleve a un acuerdo. Es exactamente lo que hace Abraham con Lot, lo que hace Pablo con Bernabé, y entonces allí vemos cómo Dios bendecirá de todas maneras, porque en ambos casos la obra de Dios se bifurcó para bien. Hay que estar de acuerdo aún en el desacuerdo. Y ahora, pastor, ¿cómo puede ilustrarse bíblicamente la necesidad del acuerdo? Bueno, aquí sí creo que debemos detenernos en el libro existencialista por esencia que hay en las Sagradas Escrituras, que es Eclesiastés. Parece escrito como por Jean-Paul Sartre, una cosa así. Más valen dos que uno, dice la palabra de Dios. Y voy a sacar conclusiones. Porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si trabajan ambos, tienen doble salario. Entonces, la lección es: el acuerdo produce prosperidad. Si caen, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. El acuerdo origina solidaridad. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Qué bonito esto. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Y esto para los matrimonios, pues por supuesto es una belleza. Sigamos mirando lo que dice la palabra de Dios. Uno puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Entonces el acuerdo alimenta el amor, pero el acuerdo también asegura la victoria. Y lo que es más importante, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Viene hablando de 2 y de pronto aparece un tercero. Es que cuando están de acuerdo 2 personas, el tercer hilo es el Señor. Y ese es un hilo que impide que se rompa el lazo. De tal manera que allí tenemos la presencia de Dios asegurada cuando se está de acuerdo. Pero el profeta Amós nos da la lección definitiva. En su libro, el capítulo 3, el versículo 3 dice: no pueden dos marchar juntos si no están de acuerdo. El uno tiene que ser cerradura, el otro tiene que ser llave. A nadie se le ocurriría que si voy a caminar, uno de mis pies
agarra hacia la derecha y el otro hacia la izquierda porque me rompo la pelvis. Cuando yo me pongo los lentes, quedan sobre mis dos ojos, lo hago con mis dos manos y lo pongo sobre mis dos orejas. Mis dos orejas están de acuerdo para sostener los lentes y mis ojos están de acuerdo para ver a través de ellos. Y cuando miro en la Biblia la palabra de Dios, el ojo izquierdo no ve una palabra y el ojo derecho otra. Ambos ojos ven la misma palabra. Y cuando hablo, para que el televidente me escuche, el labio superior no dice una palabra y el inferior otra. Los dos están de acuerdo para decir la misma palabra. Igualmente, cuando el televidente me escucha, la oreja derecha no oye un mensaje y la oreja izquierda otro, sino que ambas están de acuerdo para escuchar el mismo mensaje. De tal manera que entonces yo creo que el acuerdo es algo fundamental en el contexto de las Sagradas Escrituras, una llave prodigiosa del reino de Dios, porque nunca olvidemos que el principio de acuerdo más grande que existe, la llave que abre todo el poder sobrenatural, es Jesucristo. Es cuando Dios se pone de acuerdo con el hombre. Entonces, en su doble naturaleza, como hombre intermediario de los hombres con Dios, como Dios intermediario de Dios con los hombres, allí en forma definitiva Dios y el hombre quedan de acuerdo. Y Jesucristo dice, yo soy la puerta, y Él mismo es la llave, y Él mismo es la cerradura que abre el poder de Dios en la vida humana. Y Él nos ha enseñado algunas técnicas que nos ayudan a sacar adelante nuestra vida. Por ejemplo, en Mateo 18, 19, aunque está citado en algunos otros de los evangelios, me gustaría leer lo que el propio Hijo de Dios encarnado nos dice. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra, aquí en este planeta, se ponen de acuerdo, el uno es cerradura y el otro es llave, sobre cualquier cosa que pidan, cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Y a veces olvidamos una cosa tan elemental como esta, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Aquí Jesucristo nos muestra la importancia del acuerdo. El acuerdo garantiza que las peticiones que le hacemos a Dios son realizadas inmediatamente por el Padre Celestial. Una solamente, un solo corazón, un solo parecer. Recordemos que el desacuerdo siempre produce maldición, como lo hemos visto, pero el acuerdo todas las veces, sin excepción, produce bendición.